Buenas tardes, siendo las 13 horas del día 2 de mayo del año 2016, nos encontramos presentes en la segunda sala de audiencias del Palacio de Justicia de San Nicolás de los Garza, a fin de que tenga verificativa una audiencia dentro de la carpeta judicial 4244 transversal 2015, que se instruye en contra de José Juan Meléndez González y Juan David Alejandro Meléndez Leal por hechos constitutivos del delito de lesiones. Audiencia que será presidida por el licenciado Jaime Garza Castañeda, juez de control del Estado. Buenas tardes, declaro la apertura de audiencia. Le pido a los presentes se identifiquen, por favor, comenzando por la Fiscalía. Gracias, señoría. Soy la licenciada Edga María Hernández Navarro, de la Unidad de Investigación número 3, en homicidios y lesiones de los Zanapodaca. Me encuentro acompañada de la víctima, que se identificará de propia voz. Adelante. Salvador Villarreal Salazar. Licenciado Rafael Chávez de la Torre, y me voy a acompañar de los imputados, quienes se identificarán de viva voz. José Juan Meléndez González. Juan David Alejandro Meléndez Leal. Bien, se advierte de la carpeta que previamente habían sido canalizadas las partes para ver la posibilidad de concluir la carpeta a través de un acuerdo reparatorio. Sin embargo, se recibió comunicación por parte de la mediadora adscrita al Centro Estatal de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos, en el sentido de que no se pudo llegar a una mediación en el caso particular. Por esa razón, se señaló esta fecha y hora para que tuviera verificativo una audiencia a fin de determinar lo que en derecho corresponda. Señores, ¿no hubo oportunidad de esa mediación, abogado? ¿Es correcto? Efectivamente. Adelante, señor, adelante. Me comunica la víctima que solamente la citaron en una sola ocasión, pero que no acudieron los imputados, que le iban a avisar una nueva cita, señoría, y no le informaron sobre dicha situación. Bien, y con ello debo entender que ya no hay la posibilidad de concluir la causa a través de ese mecanismo alterno, o que todavía sigue esa voluntad. Su señoría, lo que pasa es que no he entablado ninguna plática, y me dice el afectado pues que lo único que quiere es precisamente que se hagan cargo de la cuestión de la reparación del daño, es todo lo que busca. No se ha agotado, para esta fiscalía considera dicha salida alterna. No sé si qué tenga que decir la defensa al respecto. Bien, abogado, al parecer ha habido algún problema ahí para que se reúnan las partes y buscar esta salida alterna. Ustedes en origen entiendo que habían manifestado su intención de concluir la carpeta, me refiero a tanto los imputados como la víctima, porque fueron canalizados para ese fin. Así que le pregunto de forma muy concreta, ¿aún hay posibilidades de concluir la carpeta a través de ese acuerdo reparatorio? Es decir, buscar un punto de equilibrio entre sus pretensiones. No, señoría, nuestra intención es continuar con la secuela del procedimiento del juicio. Muy bien. Ante tal circunstancia, dado que este mecanismo alterno requiere invariablemente de la voluntad de las partes, y al no existir esa voluntad, lo que procede es continuar la carpeta por sus demás trámites legales. En ese sentido, entiendo que lo que está pendiente es realizar la audiencia intermedia. ¿Es así, abogada fiscal? Así es, señoría. ¿Vienen ustedes preparados para el desahogo de esa audiencia en este momento? En lo personal, sí. ¿Abogada fiscal? Su señoría, Sí, señoría. Bien, vamos a revisar si existen condiciones procesales para lo anterior. ¿Mande? ¿Todo? ¿Así de precio? La misma que cobra ahí.
De hecho, presenté 2.
Bien, una vez revisada la carpeta, considero que no existe obstáculo alguno para llevar a cabo la audiencia intermedia, pues del escrito de acusación se notificó a la entonces defensa pública de los imputados, a estos, a la víctima y desde luego a la fiscalía. Posteriormente, una vez que se recibió el escrito de defensa por parte del actual defensor particular, también se le dio vista del mismo a la abogada fiscal, como lo establece el artículo 329 del Código Procesal Penal vigente en el Estado. Por esa razón, insisto, creo que no hay inconveniente legal alguno para que se pueda deshogar la audiencia, sobre todo porque las partes han manifestado que están en condiciones de lo anterior. Habiéndose verificado previamente que no existe la posibilidad de concluir la carpeta a través de un mecanismo alternativo de solución de conflictos, como lo es el acuerdo reparatorio, en este caso vamos a proceder al ingreso de la análisis de la audiencia intermedia, en cuyo caso únicamente voy a fijar la mecánica como vamos a llevar esta audiencia, tomando en cuenta que tanto la Fiscalía como el abogado defensor se les corrió traslado de los escritos de acusación y defensa respectivamente. Le voy a pedir a la fiscal que se ocupe de hacer una exposición, una síntesis particular de su escrito de acusación, esto en lo relativo al apartado de los hechos, la clasificación legal que le atribuye a esos hechos y la participación que le impute a los señores José Juan y Juan David. Una vez hecho lo anterior, cuando ingresemos al estudio de las pruebas propiamente dichas que desean ofertar cada una de las partes, solamente nos abocaremos a verificar si existe alguna solicitud de exclusión por alguna de las partes, es decir, ya que ustedes tienen copia de sus escritos, creo que sería ocioso esperar a que cada uno de ustedes hagan manifestaciones respecto a ese escrito. Así que en ese sentido, abogada fiscal, proceda por favor a la exposición de los hechos en los términos que acabo de mencionar. Gracias. Los hechos materia de la acusación en contra de los señores José Juan Meléndez González y Juan David Alejandro Meléndez Leal son los ocurridos el 18 de mayo del 2015, aproximadamente a las 6 horas con 10 minutos, en el domicilio de la calle Nicolás Bravo 400. Deme un segundo. Deme un segundo, señores. En la calle Dracena 428, en la colonia Hacienda Las Palmas, en el municipio de Apodaca, Nuevo León. Hechos suscitados cuando al salir el señor Salvador sale de su domicilio, ve al señor José Juan Meléndez, le empieza a preguntar sobre una reparación que quedó pendiente. Es cuando se le acerca, le empieza a dar de golpes con puños en la cabeza y en las costillas. Sale en ese instante el Juan David Alejandro Meléndez Leal, el cual también lo empieza a agredir al denunciante, pegándole también en la cabeza, y en determinado momento, cuando lo tuvieron contra el vehículo propio, el vehículo de la víctima, y lo pisaron, ocasionando lesiones que no ponen en peligro la vida, pero tardan más de 15 días en sanar. Esto tipificado en el artículo 300 y sancionado por el artículo 301, fracción segunda del Código Penal vigente en el Estado. La participación que se le atribuye a ambos es como autor material según el artículo 39, fracción primera, también del Código Penal vigente en el Estado. Delitos que delito de acción dolosa y de consumación instantánea según el artículo 14, fracción primera, y artículo 27, todos estos del Código Penal vigente en el Estado. Ese sería el hecho material de acusación. Defensa, ¿requiere usted alguna aclaración sobre la acusación que escuchó? No, de ninguna manera. ¿Desea exponer su teoría del caso o la postura que va a adoptar usted durante Claro el juicio? Que sí, señoría. Mire, los hechos por los cuales la Fiscalía les pretende fincar una acusación a mis representados son hechos que... Al micrófono, abogado, por favor. Perdón. Si no son hechos los cuales materialmente no pudieron haber acontecido
con la participación de mis representados, toda vez que en el momento y en lugar que ella dice acontecieron los mismos, mis representados se encontraban en un lugar muy distante. Y en eso va a versar la defensa que voy a exponer. Bien. ¿Solicitan las partes corrección de vicios formales de sus escritos? Señoría, se había presentado posteriormente en fecha 23 de diciembre de 2015 solamente la corrección de los nombres de los imputados, ya que esta fiscalía se había acontecido había puesto como imputado José Antonio Alejandro Villanueva, pero el 23 de diciembre se recibió un escrito por parte de gestión donde corregía precisamente dicha situación del nombre de los imputados, que en este caso sería José Juan Meléndez González y Juan David Alejandro Meléndez Leal. Bien. ¿Algún inconveniente por parte del defensor? No, no hay ningún inconveniente. Bien, entonces se tiene corregido el vicio formal que ha indicado la Fiscalía. Abogado defensor, ¿tiene excepciones de previo y especial pronunciamiento que hace? No, ninguno, señoría. ¿Han llegado las partes a algún acuerdo reparatorio? Discúlpeme, ¿probatorio? No, ¿No? No. ¿No hay esa posibilidad? no. No, son completamente antagónicas las posturas. Bien. Abogado fiscal, ¿todas las pruebas que usted ofertó en su escrito de acusación las ratifica? ¿Reitera el ofrecimiento de esos medios de prueba? Todos y cada una de ellas, señoría. Abogado defensor, ¿tiene usted solicitud de exclusión de alguna de esas pruebas? No, ninguna, señoría. Virtud de que estamos ante la presencia de un sistema acusatorio, dado que el defensor particular no ha generado solicitud de exclusión respecto a ninguno de esos medios de prueba, lo dable es admitir para su desahogo todos y cada uno de los medios de convicción ofertados por la Fiscalía, así que se admiten para tal efecto las pruebas indicadas en ese escrito de acusación, particularmente en el apartado 7 romano se admiten las declaraciones testimoniales de Salvador Villarreal Salazar, de Ileana Gabriela Bernal Rojas, la pericial enviada de declaración de Adolfo Cantú Rincón, de Ramón Martín Jaramillo Quiroga, de Ernesto Arturo Salcido Berain, de Felipe de Jesús Guerra Ábalos, de Pedro, dice Tiburcio. Tiburcio, perdón, señoría. ¿Es un error? Es un error, sí, Pedro Tiburcio Cortés González sería el nombre correcto. ¿Algún inconveniente que se tenga por corregido ese vicio, abogado? No, no hay ningún problema. Entonces es la pericial envía de declaración de Pedro Tiburcio Cortés González, la de Raúl Gutiérrez Gamboa y de Américo Cavazos Guerra. Del mismo modo, en el tema de la individualización de la pena, se admite la declaración de Salvador Villarreal Salazar y la del perito Ileana Gabriela Bernal Rojas. Y respecto a la reparación de daño, igualmente se admite la pericial envía de declaración consistente en el dictamen que rendirá oralmente Ernesto Arturo Salcido Berain, así como los documentos que describe la Fiscalía en el punto 9 romano con el número 2 arábico, en el que se desprenden una serie de documentales respecto a la atención médica de la víctima. En cuanto a la reparación del daño. ¿Es correcto? Sí. ¿Hay alguna otra prueba que destacar de la que no me haya ocupado? No, señoría. ¿Se agotó todo su escrito de acusación? Así es. Bien, respecto a las pruebas de la defensa, que son las que vamos a analizar enseguida, se destaca en primer lugar que obra un escrito signado por el propio imputado José Juan Meléndez González, de fecha 19 de enero del 2016. Posteriormente, hay un escrito signado por Jesús Fidel Jaramillo Ponce, quien hasta ese entonces estaba fungiendo como defensor público del imputado.
finalmente un escrito más signado por el licenciado Rafael Chávez de la Torre, este último recibido el 26 de enero de 2016, cuando dicho profesionista ya había aceptado el cargo. ¿Ofertó pruebas ahí, abogado? Así es, en el primer escrito, a nombre de mi representado Juan José Meléndez González, fue quien ofertó las pruebas directamente. Entonces, en este escrito usted únicamente hace manifestaciones relacionadas con el primer escrito signado por su representado. Sí, las pruebas están contenidas en el escrito de José Juan Meléndez González. Así es, exactamente. Bien, de ahí se advierte que ofrece testimoniales a cargo de César Alberto Leal Sánchez, María de Jesús Pérez Sánchez y Norma Leal Sánchez, así como de, bueno, en el punto 2 es la misma persona, María de Jesús Pérez Sánchez. La testimonial de Norma Araceli Leal Sánchez, que también advierto es la misma que se establece en el punto 1, solamente que falta un nombre de ella. ¿Es correcto? ¿Es la misma persona, abogado? Es la misma persona, sí, ya todo eso se aclaró en el segundo escrito que presenté. Sí. Y allí se omitió el nombre de, pero en mi escrito viene, lo omitió mencionar ustedes Jesús Pérez Sánchez, también. Es otro testigo. Está en el punto 1 del... María de Jesús Pérez Sánchez, sí, perdón. Y sí, ella sí viene. María de Jesús Pérez Sánchez okay. Viene el punto 1 y 2. Y César Alberto Leal Sánchez. Norma Leal, son 3 testigos. ¿Esos son todos los testigos que ofrece usted? 3 testigos. Así es, son 3 Bien. testigos. Perdón, fiscal, ¿hay alguna solicitud de exclusión respecto a esas testimoniales? No, señoría. Bien, entonces, dado que no se solicita la exclusión de esos medios de prueba, se admiten de conformidad las testimoniales a cargo de César Alberto Leal Sánchez, María de Jesús Pérez Sánchez y Norma Araceli Leal Sánchez, quien, nos dice el abogado fiscal, es la misma persona que denominó también como Norma Leal Sánchez, únicamente en los puntos 1 y 2, respectivamente, del escrito que signó José Juan Meléndez González. ¿Son todas sus testimoniales, abogado? Así es. En el punto número 4 de ese escrito establece una documental consistente en la constancia emitida por José Alonso Garza Junco, coordinador general de servicios aéreos, con la información que ahí indica el abogado defensor, o en este caso José Juan Meléndez González. ¿Hay solicitud de exclusión respecto a esa constancia, abogada fiscal? Así es, señoría, ya que esta fiscalía considera que dicha prueba es ilícita, ya que no es un documental, no está expedido por una institución pública, que esta es una institución, en cual caso es un negocio privado, y para esta fiscalía ese tipo de prueba está ofrecida de manera ilícita, ya que no se puede acreditar con un documento que efectivamente sea válida dicha constancia, por lo cual está ofrecida para esta fiscalía de manera... ¿Usted tiene copia de este documento? No. ¿No tiene copia de su documento? No, señora. Solamente es del escrito de la defensa. Abogado, ¿usted trae copia de ese documento para correr el traslado a la fiscalía? Bien. No, es que yo se lo ofrecí y se le dio el traslado. Por favor, vamos a proporcionarle el documento a la fiscal para que se imponga debidamente del mismo y nos diga si reitera su postura. ¿Me la puede permitir? Escucho.
Señoría, esta fiscalía solicitaría, en vista que no había tenido el documento a la vista, si no es la primera vez que lo veo, retiro de que sea una prueba por parte de una institución pública, pero esta fiscalía considera que el titular precisamente de esa coordinación no está impedido como otros servidores públicos para poder acudir ante la audiencia, lo cual esta fiscalía considera que no está ofrecida correctamente dicha prueba, sino que tiene que acudir precisamente el capitán José Alonso Garza Junco, en todo caso, ante la audiencia de juicio oral. Abogado, ¿me permite el documento, por favor? Ese documento está en la carpeta. Si usted fue quien lo aportó, debe tener copia del mismo. Sí. Bien, ¿qué hay que manifestar? Gracias. En primer término, señoría, debo decirle que la manifestación realizada por la Fiscalía está fuera de contexto, está fuera del lugar, en razón de que opera en su contra la figura de la preclusión. Esto es así, señoría, porque cuando el suscrito oferté mis pruebas, a ella se le dio el término de 5 días para efecto de que mencionara lo que en derecho correspondía respecto a las propias probanzas, de los cuales fue omiso. Por lo tanto, en este momento ya le es ilícito a la fiscal hacer una mención en relación a esa probanza, a cualesquier cosa que quiera emitir para refutar mis probanzas, ya le es ilícito, porque precisamente nuestro sistema procesal y nuestro debido proceso establece la forma, el medio, el mecanismo para establecer el equilibrio procesal. En este caso se le dieron los 5 días y no hizo alusión a nada de eso. Ahora, por otro lado, atendiendo al fondo de lo que ella establece, el documental se advierte sin ningún dejo de dudas que es un documental emitido por una persona que tiene a cargo la coordinación aérea del trabajo de donde labora uno de mis representados. Es una documental que cumple con todas las características de documental pública a que hace alusión el Código de Procedimientos Civiles, razón por la cual considero sería ocioso mandarlo llamar para efecto de que solo nos diga que sí, que él firmó la... No tendría caso el llamarlo a juicio. Sobre todo reiterarle la figura de la preclusión, que si solito la tome muy en cuenta para los efectos legales correspondientes. Abogada. Sí, señora, si bien es cierto, esta Fiscalía no hizo una contestación al escrito de la defensa, estamos en la audiencia precisamente para determinar dicha situación de la exclusión o no de pruebas. Debemos recordar al defensor que estamos en un proceso del sistema, es un sistema penal acusatorio, lo cual en la audiencia que es la intermedia, la que se está llevando a cabo, es donde podríamos hacer los alegatos correspondientes, lo cual esta Fiscalía está en tiempo precisamente, que es el día de hoy, por lo que solo espera su resolución. ¿Algo más, abogado? Sí, claro que sí. Mire, contrario a lo que establece la Fiscalía, precisamente el Código Adjetivo Penal lleva un mecanismo, unas formas que nos llevan a darle vida al debido proceso del cual tutela el artículo 14 constitucional. Es decir, el proceso no se va a llevar en los momentos, horas a que digan las partes, sino se deben de respetar todas y cada una de las formalidades que establecen las mismas para que no se dé una anarquía en el proceso. Si bien es cierto, este es el momento para que se vayan a excluir las pruebas, para señalar las formas por las cuales vamos a excluir las pruebas, también es cierto que ese momento se está materializando porque previamente se debió haber hecho, por eso yo en lo particular como defensa, señalarle en mi escrito de contestación, señalarle las formalidades y aquí en forma oral establecerle cuáles serían esas exclusiones. Al igual ella también en su momento, cuando se le dieron los 5 días, hubiese contestado y aquí oralmente las hubiera expuesto. Pero no quiere decir
que porque estamos en esta audiencia que es de exclusión de pruebas, va a poder ella allegar otras cosas que no mencionó en su momento oportuno, porque en todo caso se le estaría concediendo una prerrogativa que la ley no le concede y estaríamos cayendo en el desequilibrio procesal, se le estaría dando una ventaja frente a mí. Entonces, por ello le reitero que tome muy en cuenta la figura de la preclusión. Por ello, las partes debemos de ser muy conscientes de los momentos oportunos que la propia ley nos señala para hacer los análisis que consideremos pertinentes. Si se nos pasó esa parte, debemos de asumir la responsabilidad. Bien, declaro cerrado el debate en ese aspecto y voy a emitir la resolución correspondiente. Bien, una vez escuchada la postura de las partes, considero que la objeción planteada por la abogada fiscal está fundamentada porque estamos ante un sistema eminentemente oral y acusatorio en el que se privilegia precisamente la presencia de las partes para el desahogo de la prueba. Y en este caso, si el abogado defensor lo que pretendía demostrar a través de un documento signado en fecha 13 de enero de 2016 es que el imputado estuvo trabajando en un lugar distinto donde ocurrieron los hechos, pues desde luego que el medio adecuado y eficaz para poder demostrar lo anterior era a través de la declaración testimonial de la persona que signa el documento al que se ha hecho referencia, en este caso el capitán José Alfonso Garza Junco. Si bien es un documento que está exteriorizado a través de un membrete oficial o un documento con membretes oficiales, en este caso eso no autoriza para considerar que el documento mismo sea precisamente una documental pública. Y por esa razón, dado que el señor José Alfonso Garza Junco, como coordinador general de los servicios aéreos, considero que no está dentro de los supuestos de excepción para acudir a rendir su testimonio, tendría que haberse ofertado en ese sentido. Es decir, a través de la prueba testimonial de esta persona, extraer la información que el abogado defensor pretendía justificar en la audiencia de juicio oral. No tiene razón el defensor en el sentido de establecer que a la fiscal ya le precluyó el derecho de hacer los argumentos correspondientes en relación a esa probanza, porque si bien el artículo 329 del Código Procesal señala que dentro del plazo de 5 días, después de que se le dé vista a la Fiscalía del escrito de defensa, podrá hacer valer, en su caso, las solicitudes de exclusión de prueba y argumentos en que lo sustente. No debe pasar por alto que estamos en la etapa intermedia, en la que se compone de dos fases, que es una escrita
a través de los planteamientos que hagan las partes en sus respectivos escritos de acusación y defensa, y otra fase oral, que es precisamente la que estamos desarrollando en este momento. Y el hecho de que la Fiscalía no haya expresado algún argumento dentro del plazo indicado no anula la posibilidad de que pueda verbalmente, oralmente, hacer las exposiciones que crea convenientes, sin que con esto pueda establecerse o estimarse que ya le precluyó ese derecho de hacer las objeciones necesarias. Por esa razón, tampoco se deja en estado de indefensión a la defensa, ni en este caso a los imputados, porque el abogado defensor escuchó precisamente en esta audiencia oral cuáles son las razones por las que la fiscal considera que no era procedente el desahogo de esa prueba. El defensor incluso rebatió esos argumentos, es decir, no hay ninguna indefensión para los imputados al considerar que esas manifestaciones se vertieron en esta audiencia y no a través de algún escrito diferente dentro del plazo anteriormente destacado. Por esa razón considero que lo procedente es ordenar la exclusión de ese medio de convicción en términos del artículo 337 del Código Procesal Penal vigente en el Estado. Visto ello, abogado, ¿tiene usted alguna otra prueba que ofrecer? Así es, señoría. En este caso, vista la postura que adopta usted mismo, en el cual le da a la Fiscalía prerrogativas que la ley no le concede, solicito me dé la prerrogativa de ofrecer la testimonial del propio capitán, que sea el propio capitán quien venga y ratifique la documental, porque no me la están ofreciendo, no me la está admitiendo ni como documental privada ni como documental pública, simplemente me la está desechando. Entonces se le dio una ventaja al Ministerio Público, una ventaja que la propia ley no le concede, porque difiero completamente, total y absolutamente, obviamente me voy a ir al Tribunal Superior, difiero de los argumentos que usted vierte. Entonces, si usted tiene esa postura de donde existe la misma discusión, debe existir la misma razón. Entonces, en todo caso, si yo no lo ofrecí a él como testigo, se lo puedo ofrecer en este momento, dado las mismas. Haga su planteamiento concreto, abogado, nada más. No necesitamos tanta explicación suya. ¿Qué va a pedir? No, precisamente, pues es como obligación mía. ¿Qué va a solicitar, abogado? Permítame. Tengo mi derecho de audiencia. Lo estoy escuchando. Tengo mi derecho de audiencia y no se me limite. O sea, no se me tiene que limitar. Yo estoy haciendo valer y yo considero que yo puedo marcar los lineamientos de mi defensa. Sí, en la medida que no sean redundantes sus argumentos. No son redundantes. Me está diciendo lo mismo. Dígame concretamente qué va a ofrecer. ¿La testimonial del señor? ¿Ya lo escuchamos? La testimonial en base a todas las circunstancias que acontecieron en base a la objeción realizada por la Fiscalía y a la propia postura adoptada por usted que dice que no. ¿Ya lo escuchamos eso, abogado? ¿Algún argumento distinto? No, es el mismo. Nomás que quiero que bien reiterativo que ofrezco en este acto la testimonial del Eso capitán. lo tengo muy claro, abogado. ¿Fiscal? Señoría, pues es de bien en cuenta que esa prueba que pretende que usted se lleve a cabo, pues está ofrecido fuera de tiempo. Señoría, debió haberlo ofrecido pues puntualmente así en su escrito de contestación a la acusación de esta Fiscalía, señoría. Abogado, réplica. Me remito a lo mismo, señoría. La postura de usted es muy clara y la postura de la fiscal es muy clara. Ustedes hagan lo que ustedes consideren, no tienen la última palabra. Me voy a la apelación, me voy al amparo en su momento. Perdón, ¿se da la apelación contra qué si no ha resuelto sobre esta petición? ¿A qué se caso refiere? En caso de... Usted dice que va a apelar independientemente de que no sepa el resultado del fallo. Exactamente, porque la exclusión de la prueba está fuera de todo contexto legal. Fuera de todo contexto legal. Se lo va a acreditar en una apelación. Abogado, disculpe, no se desvíen temas que no son pertinentes para la audiencia. Solamente No, generan no, confusión. es pertinente para mi abogado, defensa. le pido respeto, por favor. Yo voy a dirigir el debate. Abogado, lo apercibo. Yo estoy dirigiendo. Yo estoy haciendo valer mi derecho. Ellos me contratan para defenderlo. Abogado, lo apercibo, por favor. Va a hablar cuando yo le conceda la palabra.
No quiero utilizar los medios de apremio que tengo a la mano para hacer valer mis determinaciones. Simplemente le pido respeto. Cuando usted hable, yo no lo interrumpo, salvo que sus argumentos sean redundantes, y cuando yo esté hablando, usted no me va a interrumpir, ni ninguna de las otras partes. ¿Está claro? No. ¿No está claro? No. ¿Qué no le queda claro para explicárselo? Usted siga haciendo lo suyo y yo hago lo mío. Sí, yo le estoy diciendo que cuando yo le conceda la palabra a usted, va a exteriorizar sus argumentos. Y cuando la fiscal, alguna otra de las partes o su servidor esté exteriorizando sus argumentos, no los interrumpa. ¿Eso no le queda claro? Es lo que le estoy diciendo. Es que usted me interrumpe, yo estoy haciendo Sí, mis argumentos. sí, usted lo me estoy interrumpe. interrumpiendo en la medida que sus argumentos son redundantes. La función del juez es dirigir precisamente este debate. No voy a permitir que cada quien haga las manifestaciones que crea oportunas, siempre y cuando no tengan relevancia con lo que estamos resolviendo. Aquí Esa es la función del juez. Ya se dio la anarquía con lo que le permitió a la fiscal. Abogado, Ya se sí, dio la abogado. anarquía. Sí, entiendo. Usted puede recurrir la resolución en la medida que usted considere pertinente. Pero usted me está hablando de una apelación, de un amparo sobre un tema que no he resuelto. Por eso le pregunto que a qué se refiere con eso. Todavía no resuelvo sobre si es admisible o no su medio de convicción. No, Usted me está hablando. Resolvió que se excluye la documental. Sí, perfecto. ¿Contra eso va a interponer usted alguna...? Claro. Está a salvo su derecho, abogado. No hemos acabado la audiencia. Usted sabe, y cuando yo termine la audiencia, les voy a informar a las partes cuáles son los medios de impugnación que tienen a su alcance. Pero esto es cuando termine la audiencia. Si usted, como profesionista del derecho que se está anticipando a eso, tiene su derecho. O sea, eso no se lo está coartando. Lo que yo no quiero generar es una confusión en la audiencia, una confusión de términos, cuando usted me indica, antes de que yo resuelva, que va a interponer algún medio de defensa ordinario o extraordinario. Entonces, ya me quedó claro que cuando usted hace referencia a la vía del amparo o la apelación, es a la determinación que adopté de desechar su prueba documental. ¿Es correcto? Así es. Muy bien. ¿Tiene algo más que agregar respecto al otro ofrecimiento que hizo hace unos momentos, respecto a la testimonial del señor capitán que mencionamos hace unos momentos? De momento ninguna, señoría. Bien. Como un vicio formal a ese ofrecimiento que está haciendo usted, le apercibo para que dé cumplimiento en esta audiencia, conforme a lo que dispone el artículo 319 del Código Procesal, es decir, que en el caso de que se ofrezcan testigos, como es la declaración de José Alonso Garza Junco como coordinador general de los servicios aéreos, debe presentar usted una lista de los testigos, en este caso ya tenemos el nombre del testigo, identificándolo con nombre, apellidos, profesión y domicilio, y además los hechos sobre los que versará su declaración. Como Ok. vicio formal, lo apercibo para que dé cumplimiento a eso, por ¿Me favor. permite, por favor, esta no la traigo? A la próxima, abogado, venga preparado para deshogar sus audiencias. Usted ofreció esta prueba, usted debe tener este documento en su poder y evitar que estemos precisamente... Sí, pero no pasa nada, no se nos va a caer el mundo si me la presta. No se cae el mundo, abogado. Y le pido que se conduzca con respeto. Me Si no, estoy a la conduciendo próxima con le voy a respeto. imponer una multa de 20 días de salario mínimo conforme al artículo 35, fracción primera del Código Procesal Penal vigente. Pues yo en le el estoy Estado. conociendo con respeto porque yo venía a Abogado, otra audiencia y yo me Simplemente traje- limítese a escuchar lo que le acabo de decir, limítese a conducirse con respeto. Cuando venga usted a sus audiencias debe venir preparado, debe traer los documentos necesarios que sean... Yo soy una persona muy preparada, señoría, y también debemos considerar que soy ser humano. Así como a la licenciada se le pasó los 5 días, hoy yo tenía otro tipo, pues venía yo con la idea de llegar a un acuerdo aquí esto. Nomás que se dieron circunstancias que no favorecieron para ello. Por eso no traía yo este documento. Bien. Ese me lo mandaron ahorita. del Queda hecha despacho. su aclaración. Vamos a proceder, por favor, a correrle copia, traslado de la copia del documento. Sí. Y dice que se dedica a la Fue como ya no puedo. No de gobierno.
Hay que tener, ¿cuál es el señor este? No, ahorita. Qué pena. Señoría, ¿me permite salir al baño?